Vamos a hablar esta noche de la confesión. Atención. La confesión siempre se ocupó esencialmente, Gillespie, Sí. de los asuntos sexuales. Bueno. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales, mucho más que a la práctica de la usura o los sacrilegios o los crímenes de sangre. Se ha definido la confesión como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados. Esto lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. Y esa fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro. Así se llamaba al poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos, y solo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y todos sus sucesores, que es lo que dicen los católicos. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, el Cristo dijo exactamente a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba. No escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió allá entre el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios más que a sus santos. Hacia el siglo V o VI, en lugares lejanos como Egipto y luego en Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían revigorizados, reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados, ¿no? Eran respuestas estandarizadas para cada error. Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses en el siglo VI. Después aparecieron penitenciales francos y germanos. En un principio, la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a trocar su pecado por penitencia y perdón, y esto lo hacían en cualquier esquina. Confesarse pasó a ser una obligación anual a partir de los 7 años. Se decidió así en el Concilio de Letrán, en 1215. Existieron periodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa, pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial lo constituía el arrepentimiento. Con Abelardo, San Anselmo y Hugo de Saint-Victor se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. Pero está también la visión opuesta, la de los jansenistas, ponele, que allá en el siglo XVII se rebelaron contra los defensores del laxismo, digamos, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Se aconsejó en algún momento a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por por un profundo arrepentimiento. En la mayoría de las veces no había ni reja ni ningún velo para separar al sacerdote del penitente.
se sentaba al lado el cura, ¿no? El confesor. A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse adentro de la iglesia. Y el confesionario, así como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Y su difusión fue muy lenta. Hubo al principio una gran resistencia de los propios religiosos, viste que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565 en Valencia y también en San Carlo Borromeo, en Italia, se impuso la autorización del confesionario. Finalmente, en 1614, desde Roma, se ordenó su empleo en todas las iglesias y se prohibió, salvo para confesión última, cualquier sustituto del mueble. Es que antes, como he dicho, para eso existían rejas de mano, o se usaban pañuelos, o una ligustrina, ¿viste? Era Sí. medio showme todo. Para terminar, vamos a contar una historia de amor. Allá por el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, que era muy hermosa, contaba cada vez que iba sus faltas. Eran todas faltas de amor, ¿no? Tenía una vida disoluta, esta chica. Salcedo le indicó penitencias, inicialmente muy fuertes, y después fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión con un nuevo pecado. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó una vez más en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él el que quería confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella y Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica: doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos torpes. Oh. Tocamiento torpe. El problema fue que Leonor se arrepintió de haber hecho esto y fue a contárselo a otro religioso. Y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y excomulgado. Así Qué termina. caro. Qué lástima, una historia de amor que había empezado tan bien. Y qué caro para un tocamiento torpe, Sí. lo que sería un tocamiento... Tocamiento torpe en confesión es un pecado gravísimo, Sí. señor mío. Eso es por meterse con alguien, querer tener una relación secreta con alguien que viene a confesarte sus pecados, No. es equivocarse de persona. Sí. Ya le está dando el primer indicio. Claro, que ¿Qué? enseguida va a batir. Sí, señor, le dice. Le Hoy está te lo diciendo. confiesa vos, mañana, ¿y qué fue lo que hizo? Sí. Yo fui a la iglesia de al lado y le confesó al otro. Dice, Sí. ayer estuve, me tocaron torpemente toda la tarde. No. Bueno, pero es Gran una error. linda historia. ¿eh? Ahora, yo me quedé pensando en esto de que el remedio a la confesión se estandarizó de alguna manera. Sí, hay como una cotización de pecados. Sí, claro, claro. Hay una regla, usted hizo tal cosa, tiene que hacer tal Tanto. otra. Y está bien, loco. Pero ahora, perdón mi ignorancia en este tema, pero ¿sigue siendo así eso? Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿El señor desea confesarse o viene de vicio nomás? No, no. Me parece que eso varía según el... También el puede ser confesor. que haya confesores más Sí. severos, como hay profesores más severos. Sí. Pero evidentemente hay una línea inicial, no te van a hacer ir caminando hasta Palestina. Ahora, lo que es fantástico es que si usted hizo algo malo y después, por supuesto, cumple Su pena. la pena, queda ya Sí, limpio. ¿qué pasa? limpio. Sí, y claro. Después, bueno, naturalmente está el foro jurídico, que es otra cosa. Y no le puede decir al juez, mire, yo ya me fui a confesar el otro día. Bueno, dice, pero ahora son 20 años de cárcel. Pero también, una vez cumplida la pena... También, usted bien. queda así. Son 20 Maravilloso. Padre Nuestro, 20 años en Sierra Chica. Sí.
hemos ido a O las dos cosas. la discoteca y nos ha dado un tango que tiene todo que ver con esto. ¿El discotecario? El discotecario. Mire que sí, recibe confesiones de toda la gente de la radio, el discotecario. Sí, 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 ciertamente a favor de la privacidad de la discoteca. Sí. Y La además aparente lejanía y privacidad. tiene cierto aspecto de confesionario la discoteca, también esa Es que a mí me ventanita. parece que uno es propenso a la confesión conforme a las locaciones. Es verdad. Por eso, ejemplo, sí. cuando usted está en un taxi, no le da ganas de confesar nada. Porque enseguida se va a enterar el taxista. Y sí, ¿qué Sí. otro tiene para...? No, pero usted va con alguien, en va ese con su sentido. novia, Sí. y se le ocurre, le voy a confesar que la engaña. No, pero escúcheme, en un Y metro se- cuadrado hay otro tipo. No, por eso, además se mete el taxista. ¿Qué? Se mete. No es, Le no dice, está grave, dice el tipo. Claro, bueno. ¿Quiere que le diga una cosa? Peor es lo que me pasó a mí. Dice. No, señor. O sea, un taxista en el confesionario sería terrible. No. Pero otro lugar como el cine, que está en el cine en el intervalo, que va a confesarse. Sí, mirá, te tengo que decir algo. Y tal, una multitud. En cambio, en la discoteca no hay nadie. No hay nadie. Pero además el dato es que la confesión, el pecado, la falta, no involucra al confesor, al otro, sino que tiene que ser un tercero. Por eso Claro, tiene razón. el confesor es un desconocido. La verdadera confesión es a un desconocido. A un desconocido, no, si no es confesión. a la víctima de su falta. Claro. Tiene razón, tiene razón. Es así. Por eso pero sí, hay locaciones que favorecen más que otras. La cima del Everest, Bueno, sí. tengo que confesarte algo. No. ¿Sabes qué? Cualquier endija, una pequeña ventana, como son los Si yo veo una confesionarios. endija me confieso. Y bueno. Al cajero del banco. Sí. Que Le tiene- digo, bendígame padre porque he pecado. Sí, Bueno, eso sí. y me dio el disco, me da pena confesarlo, Está muy bien. en la versión de Juanjo Domínguez.